La primera vez que María Alejandra tuvo virus sincitial, me enteré ya en el hospital posterior a las pruebas. Ella tuvo dificultad respiratoria y fue trasladada inmediatamente al hospital. Allí pues nos indicaron que requería oxígeno inmediato. Tomaron pruebas y nos informaron que tenía un virus sincitial respiratorio y requería inmediatamente ser trasladada a la UCI. La segunda vez fue hace 3 meses. Ella tenía una gripa muy fuerte y se desaturó. Inmediatamente la trasladamos a urgencias y allí pues le hicieron la prueba y pues en efecto era un virus sincitial respiratorio. La primera vez que la niña tuvo el virus sincitial no tenía conocimiento, no sabía de qué se trataba a profundidad este virus. Lo habíamos escuchado desde que ella nació en la UCI, pues nos informaron de manera general, pero no teníamos conocimiento realmente ni de cómo funcionaba, ni de cómo actuaba, ni las secuelas posibles o cómo iba a ser pues el proceso de tratamiento. No. Los síntomas que ella presentó la primera vez que tuvo el virus sincitial, ella estaba decaída, respiraba muy mal, tenía aleteo nasal, se le hundían los espacios entre sus costillas, su estómago y su pecho se movían de manera irregular. Pues inmediatamente el médico la valoró y le pusieron oxígeno y fue trasladada al hospital. En el hospital posterior a la prueba nos dicen que requiere cánula de alto flujo y que debe ser trasladada a UCI para poderla controlar. Allí estuvo 6 días en UCI. Gracias a Dios no fue necesaria la intubación, pero sí estuvo bastante delicada, muy delicada. Estuvimos a punto de intubación. ¿Te identificas con este testimonio? Era Carolina Soto, madre de 2 bebés prematuros que contrajeron el virus respiratorio sincitial gracias a la inmunización con el anticuerpo monoclonal. Ahora está tranquila. Bienvenidos todos a este Diálogos de F Salud, virus respiratorio sincitial y el impacto en bebés y prematuros en Latinoamérica. Soy la periodista internacional Glenda Umaña. Es un gran gusto que estén con nosotros. Y es que cada año nos enfrentamos a esa época donde surgen en todas las edades, nos enfrentamos a las enfermedades respiratorias, pero está este grupo que no ha desarrollado su sistema inmunológico, los bebés prematuros, que son los que mayor están en riesgo, principalmente los que tienen condiciones como cardiopatías congénitas o con displasia broncopulmonar. Hace poquito, y quizá algunos de ustedes han vivido esta situación, mi sobrina con un bebé de 2 años y un recién nacido contrajeron el virus respiratorio sincitial y tuvieron que estar en alerta para no tener que ser hospitalizados. Realmente yo no podía creer cuando preparándome para este diálogo, esta cifra de 60,000 niños que mueren en el mundo cada año por esta causa. Los hospitales realmente, como vamos a escuchar en unos minutos y como muchos de ustedes lo han vivido, han estado al límite en la unidad de cuidados intensivos y hay tantos niños menores de 5 años que están y han sufrido por esta causa. Pero al mismo tiempo, queridos amigos, y por eso estamos aquí, porque hay noticias alentadoras. Y hoy, en manos y en la voz de los expertos, vamos a hablar del diagnóstico, vamos a hablar del tratamiento, vamos a hablar también de la rehabilitación y de cómo el unir esfuerzos y cómo ya hay países que están implementando terapias y moléculas que están haciendo un cambio para estos bebés y para sus familias. Bueno, primero que nada quiero presentarles a nuestro distinguido grupo de invitados y dados como experto en salud pública internacional. Está con nosotros el doctor Alejandro Cravioto, pediatra microbiólogo. También está con nosotros la doctora Lidiana Ávila, neumóloga pediatra. Ella es directora del Departamento de Pediatría de la Asociación Latinoamericana de Tórax
es la representante de la comunidad médica y nos acompaña también en este diálogo. Un honor presentarles a María Angélica Maya. Ella es infectóloga, asesora de Gobernación de Antioquia, la región, una de las regiones más grandes de Colombia. Ella se encuentra en Medellín y en representación de los cuidadores y grupos de apoyo y sus familias, también está con nosotros la comunicadora y máster en gestión y políticas públicas. Ella es Marta Herrera Oleya, ella es directora también de la Fundación Fiqueres en Colombia. Muchas gracias, un aplauso a todos por estar con nosotros en Diálogos de Salud. Marta, yo quisiera comenzar contigo y vamos a hablar así, perdonen la cercanía, como comunicadora y también que nos cuentes, tú que has estado directamente con los grupos de apoyo, lo que han vivido, lo que se ha estado viviendo y lo que han vivido las familias con esta situación de la tripledemia y el virus respiratorio sincitial. Cuéntanos. Bueno, muy buenos días para todos y buenas tardes para algunos colegas en el otro lado del mundo. Glenda, mira, ha sido una situación supremamente difícil porque en Latinoamérica, y bueno, voy a hablar sobre todo de la situación de Colombia, este tema, la mayoría del tema de virus sincitial y prematuros está muy ligado al tema de la desnutrición de nuestras maternas, al bajo control que tienen en algunas regiones apartadas del país. Nosotros, tanto en Fiquiris como en Inspira, Inspira de la fundación que maneja todos los temas respiratorios, hemos logrado llegar a zonas del país apartadas donde nos encontramos con niñas de 12, 13, 14 años que son mamás de bebés prematuros. Son niñas cuidando niños que no tienen todas las medidas de seguridad, como el lavado de manos, el lavado de lavar su seno antes de dar la leche materna, están desnutridas y tienen una serie de dificultades muy complejas acá. Entonces, la situación con la que nosotros nos hemos encontrado en Colombia y en Latinoamérica, y es ver esos niveles de pobreza en muchas de nuestras gestantes, pero también nos vamos como a otros escenarios, y es que las mamás que somos primerizas, entonces andamos así todo el tiempo alerta, mirando qué pasó, qué tiene, pero ya cuando tenemos a nuestro segundo y tercer hijo, como que nos relajamos un poquito, entonces decimos, ah, no, eso es normal que no esté durmiendo bien, eso es berrinche, y a veces se nos terminan complicando los niños, también es porque las mamás terminamos relajándonos en muchos de estos procesos. Yo creo que aquí hay dos cosas fundamentales. Por un lado, nuestro problema grave de embarazo en los adolescentes, que es algo que todos los países necesitan revisar y ver por qué está sucediendo y cómo puede prevenirse. En realidad, en este día, en la actualidad, tenemos sistemas de control de natalidad muy efectivos y simplemente es transmitirlos a edades tempranas a que estos se empiecen a utilizar para evitar entonces que estas niñas empiecen a tener funciones de madres a edades que no son las correspondientes. Por otro lado, la ventaja que tenemos contra el virus sincicial respiratorio es que por primera vez estamos viendo en el panorama productos que puedan en un momento dado prevenir este problema, como tenemos para otro tipo de problemas respiratorios, por ejemplo, la vacunación contra neumococo, que ha sido tan efectiva, o la vacunación contra influenza, que también nos ha ayudado a disminuir este problema en las personas que pueden llegar a tener esta capacidad de inmunizarse. En el caso del virus sincicial respiratorio tenemos un monoclonal, como bien se dijo al principio, que ya está probado su efectividad. El problema de este es acceso y sobre todo costo, que no sabemos en realidad cuánto nos vaya a costar dentro de un sistema de salud público el adquirir este anticuerpo. Lo que sí sabemos es que tiene con una sola dosis una verdadera protección de cerca del 80%, tanto para infección como para hospitalización, y esto entonces sí nos daría la oportunidad de prevenir en niños, sobre todo muy pequeños al nacimiento, el que se infecten con este tipo de virus y puedan fallecer.
Por otro lado, lo otro que tenemos ya reportado, cuando menos en datos iniciales, es una vacuna para darla a mujeres embarazadas y con esta vacunación proteger a sus niños en los primeros 6 meses de la vida. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Sí, Colombia hoy en día cuenta con anticuerpos monoclonales que pueden ser aplicados a pequeños de bajo peso y enfermedades cardiovasculares graves que se detecten en el recién nacido. Y esto es bastante importante, de hecho se aplica como una prevención para esta población, incluso antes de salir del hospital, una vez que nacen se les aplica y de esta forma se previene enfermedad grave por este virus una vez que se exponen, puesto que el riesgo, estando ya en la comunidad, es muy importante. En ese O riesgo sea, es muy perdón, doctora, importante. eso cambió totalmente entonces el panorama. ¿A partir de cuándo se empezó a implementar este tratamiento, esta molécula y cómo cambió? Bueno, sí, esto lleva realmente pocos años. La inclusión de nuevas tecnologías genera en todos los países muchos pasos que hay que seguir, que tienen que ver con la producción del medicamento, algunos documentos que hay que hacer legalmente para poder importar el medicamento y distribuirlo. Entonces, realmente esto lleva poco, pero sí ha impactado favorablemente la vida de estos niños. Pero quisiera enfatizar que el medicamento como tal no solo probablemente no tiene tanto impacto, sino que se requiere un plan global donde se tenga en cuenta el mensaje comunitario, es decir, la educación que se le da a estas familias que tienen un niño prematuro y los cuidados que hay alrededor, tener en cuenta ahí la cultura de nuestros países latinoamericanos. Nosotros somos muy dados a que cuando nace un niño lo queremos ir a visitar, todo el mundo lo quiere cargar, todo el mundo quiere estar al lado del recién nacido y probablemente esto en un niño con ciertas patologías de alto riesgo termine siendo deletérea para el niño o teniendo problemas de este tipo. Entonces, educación es un pilar fundamental. La inclusión de nuevas tecnologías, como lo hemos dicho, es otro pilar fundamental y otras tecnologías que probablemente no son tan nuevas, pero en nuestros países siguen siendo un poco rechazadas, como es la vacunación. Vimos durante el tiempo de la pandemia disminuir en forma importante la posibilidad de que los niños llegaran a tener una vacunación completa por múltiples razones. Entonces, en eso también hay que trabajar bastante, volver a aumentar esas coberturas de vacunación contra otros virus y bacterias que pueden causar enfermedad respiratoria, pero que cuando el niño se infecta por los dos al mismo tiempo, pues va a generar un cuadro más grave. Entonces, hay que hacer un plan global. Realmente el medicamento como tal solo probablemente no tenga el impacto suficiente. El virus respiratorio sincitial está conocido desde los años 50, ¿verdad? Y el virus respiratorio sincitial es el causante del 85% de los casos de bronquiolitis, porque así es como se llama la enfermedad que nos produce el virus respiratorio sincitial. Y como decías al inicio, pues obviamente sí se ha visto que de ahí produce, imagínate que en niños menores de 5 años de edad es la causa de casi 33 millones de infecciones de vía aérea inferior, ¿verdad? Que esto es muy importante y de las cosas que hablábamos produce hasta 3 millones de hospitalizaciones anuales. El virus respiratorio sincitial circula a nivel de los países, depende de las zonas. Por ejemplo, si tenemos sitios con estaciones que están muy bien marcadas, antes, esto sí tal vez un poquito antes de la pandemia, es que podemos hablar, ¿verdad? Normalmente en época de invierno en los diferentes países provoca cuadros respiratorios y esto se habla mucho que es por la humedad, por el hacinamiento que tenemos, por el frío que es donde hay más circulación del virus. Para los países, por ejemplo, latinoamericanos, los países que no tenemos climas que son constantes, digamos, si tenemos una época seca y una época lluviosa, pues obviamente para nosotros tenemos una circulación que se mantiene durante todo el año, pero cuando vienen las épocas lluviosas, ahí sí es donde se da la estacionalidad, se dan estos picos respiratorios del virus respiratorio sincitial.
Y lo que hablabas, bueno, en este momento, en esta tripledemia, ¿verdad? Como se ha hablado, que se comienza a ver a nivel de los Estados Unidos y en otros países que empezaron a circular, tenemos que recordar que durante la pandemia, ¿verdad? En el 2020 y 2021, todos estuvimos guardados a nivel mundial, ¿verdad? Y esto provocó que hubiera lo que se ha llamado como un gap inmunológico. Antes de continuar conversando con ustedes, vamos a escuchar un pedacito más de esta madre que estábamos hablando al inicio con bebés prematuros, Carolina Soto, cuyos niños contrajeron el virus respiratorio sincitial. Escuchemos más sobre su testimonio. Los neonatólogos de la unidad de cuidados intensivos en las que ellos estuvieron nos indicaron que requería un tratamiento monoclonal. A través de este tratamiento pues era necesario ponérselos a ella 5 dosis y al niño 3 dosis se le pusieron. Hoy por hoy creo que fue una salvación esa primera vez que le dio a María Alejandra, porque pues no fue intubada, afortunadamente. Sí, tuve muchísimo miedo la primera vez. María Alejandra tuvo un episodio en que fue a toser y no pudo. Ella ya tenía cánula de alto flujo y verla como se puso morada, porque no pudo respirar. No, yo en ese momento lo único que se me pasó por la cabeza fue, se me murió. Fue horrible, realmente creo que es uno de los peores momentos de mi vida. Como mamá de 2 niños prematuros, puedo decirles que lo que más necesitamos nosotros es información. Se romantiza tanto la maternidad, como que todo es color de rosa, y yo creo que como mamá debemos estar preparadas, sobre todo las que tenemos algún tipo de riesgo de tener niños prematuros. Qué importante lo que nos comparte esta madre, Carolina Soto, doctor Cravioto. Esta es la oportunidad, cuál es esa información y también la esperanza, ¿no? Qué bueno escuchar que esta familia pudo superar el virus y cuál es la información, doctor, específicamente de este anticuerpo, porque ayer estaba hablando con una pediatra que no tenía idea que existía, por ejemplo, y sí es importante dar este tipo de información. Cuéntenos. Yo creo que la parte fundamental en el embarazo es tener un diálogo abierto desde que las niñas van creciendo. Esto es algo que antes en las familias lo hacían las abuelas, y en un momento dado que hemos perdido nuestras familias integradas porque ahora vivimos diferente, hemos perdido esta oportunidad de platicar tempranamente sobre qué es el matrimonio, qué es el tener relaciones sexuales y sobre todo cuáles son los problemas que vienen cuando esto se hace a edades tempranas. Yo creo que nos falta información y sobre todo nos falta que los gobiernos tengan una política mucho más adecuada de control prenatal. Una vez que una mujer se embaraza, debe tener acceso a los servicios apropiados de salud para que haya un seguimiento de ese embarazo y se vean tempranamente problemas que puedan ser fácilmente tratados en ese momento y no dejados hasta el momento del parto para que suceda lo que estaba platicando esta señora, la que está usted entrevistando, en el sentido que tiene 2 niños prematuros. Quiere decir que hay algo en ella que necesitaba verse desde el principio y que no se ha detectado. En cuanto a los tratamientos, este monoclonal que usaron para estos niños, que ha sido efectivo, tiene la dificultad que son muchas dosis las que hay que dar. El nuevo que está probándose es una sola dosis y eso será probablemente la ventaja más grande que tenga. El problema es el costo de este producto y cuánta facilidad habrá para que todos los países tengan acceso a él
en un momento dado, que es lo que no está definido. Muchas gracias, doctor Cravioto. Esto es en cuanto a prevención en el caso de los que no han nacido, pero en el caso de ya de los bebés prematuros que tienen esa condición, Marta, cuéntanos en defensa justamente de todas esas familias, ¿cuál es tu llamado para unir esfuerzos? Si existe una solución que dichosamente ya se está aplicando y ya está aprobada en varios países en el sistema público, de distinta manera, según entiendo, pero cuéntanos sobre esto, Marta. Bueno, yo entiendo lo que dice el doctor de los temas económicos, pero cuesta más. Además de ser periodista, mi hijo también murió de una enfermedad por no hacer un tema de prevención como tenía que ser. Entonces, más que el costo económico, es el costo social que tenemos en este momento. El costo de la familia, el costo de vivir con nuestros niños hospitalizados en una UCI, la angustia, y eso es lo que nosotros hemos tocado con nuestro gobierno. Nosotros tenemos un sistema de salud que es muy amigable, muy amable, pero también hemos encontrado que en muchas zonas nuestras familias, nuestras maternas, no tienen acceso a estos tratamientos y a estas nuevas tecnologías. Cuesta más una UCI que lo que puede costar en este momento el tratamiento. Y son 5 dosis en Colombia. Y es lo que ha funcionado para nuestras maternas. Entonces acá hay un tema social muy ¿Tú has importante. visto la diferencia? Entonces es importante. Estábamos viendo el caso de esta madre Carolina Soto, Sí, pero nosotros la entonces está conocemos, directamente. nosotros la conocemos, y ella es una mamá que tuvo la oportunidad de acceder a una muy buena IPS y tiene un muy buen seguro de salud, ¿ves? Entonces, es lo que tú decías, acá lo que tenemos que trabajar es por la equidad, que sea equitativo para todos, independiente de que tú tengas un recurso o independiente de que no lo tengas. ¿Ves? Debe ser equitativo para todos nuestros niños, para todas nuestras maternas, independientes de la región donde estén. Porque también hay una cosa, Glenda, se habla del tema del autocuidado, pero también tenemos que mirar que muchos de nuestros países no tienen un buen acueducto, no tienen agua, no tienen luz, no tienen vías de acceso. Entonces, ¿cómo vamos a lograr también ese tema de la equidad? O sea, yo como gobierno puedo hablar de autocuidado cuando tengo en suplencia, cuando tengo absolutamente todo en regla, un excelente acueducto, la luz, la nutrición, ahí yo puedo hablar de autocuidado. De resto, el Estado debe proteger a las maternas y a los niños. ¿Ves? Son bebés. O sea, nosotros somos la voz de esas mamás y de esos bebés que hoy no pueden hablar. En Latinoamérica, en Costa Rica, hay unas mujeres maravillosas que están trabajando unos temas espectaculares con todo el tema de los prematuros. Pero, Glenda, el llamado de nosotros desde Inspira, desde la Fundación Inspira, es el tema de equidad. Necesitamos equidad para todos, para todas las maternas, independiente del estrato que tengan, independiente de la seguridad social que tengan equidad, que tengan el tema de autocuidado, así como todos aprendimos en esas normas. Y me encanta una campaña, doctora Liada, de Costa Rica, donde en los autobuses hay publicidad de virus sincitial, cómo prevenirlo, lavado de manos, el tapabocas, lo que decía ahorita la doctora, creo que Angélica, esa mala costumbre que tenemos los latinos de que eso, nace el bebé, no, doctora Angélica, y todo el mundo llega allá a picotearlo. No, o sea, tenemos que, pero eso es un trabajo entre todos. Por eso me encanta eso que está haciendo la agencia EFE, porque ustedes como medios de comunicación tienen también un papel súper importante, como lo tuvieron en el tema de COVID. ¿Cómo vamos a lograr salvar más vidas? Lavado de manos, súper importante. Donde hay un prematuro, donde hay un bebé recién nacido, nada de visitas, nada de que venga, lo picoteo, no, nada. Prefiero pasar de antipático, pero que no infecten a mi bebé. O sea, esto es un tema, es una campaña que tiene mucho rol, pero es algo que estamos trabajando muy fuerte con la doctora Lidiana a nivel de Centroamérica y Latinoamérica.
Gracias, Marta, y gracias también por tu testimonio pues la forma como has liderado y cómo has realmente integrado el apoyo a todas estas personas. Lidiana, ¿querías complementar algo sobre esta campaña? Sí, en este momento y gracias a Marta, pues como Asociación Latinoamericana de Tórax, ¿verdad? Tenemos realmente, y en el Departamento de Pediatría tenemos una gran preocupación porque el niño prematuro, que más o menos la tasa de prematuridad en los países latinoamericanos anda entre 9,5% a en Colombia, por ejemplo, donde está Marta, que es un 15%, ¿verdad? Entonces, de conversar acerca de todo lo que son las medidas, como decían, preventivas, el higiene de manos, lactancia materna, la parte de evitar prematuridad, el embarazo en adolescentes, pero ya una vez que yo tengo un niño prematuro, que esto es importante porque la parte de prevención, pero siempre van a nacer niños prematuros, siempre vamos a tener. Entonces, ¿qué vamos a hacer con estos niños prematuros? Y como te decía, el prematuro, sobre todo los menores de 30, el embarazo dura 40 semanas. El niño prematuro es el menor de 37 semanas, pero el niño que está en más riesgo todavía de enfermarse con mucha más gravedad por un virus respiratorio sincitial es el menor de 32 semanas. Los anticuerpos monoclonales, el anticuerpo monoclonal es interesante, existe desde el año 1998. Estamos hablando de que esto, y es como decía Marta, es una inequidad que existe a nivel de nuestros países latinoamericanos. Todos nuestros niños prematuros deberían tener acceso a, por ejemplo, si nació de 30 semanas, debería de tener acceso a un anticuerpo monoclonal, el cual en el momento en que está aprobado es que se coloca una vez que uno declara estacionalidad de virus respiratorio sincitial en los países, uno sabe que ahí tiene que empezar a poner el anticuerpo y que son 5 dosis las máximas que se ponen. Hay países en que tal vez el periodo dura 3 o 4 meses, entonces en eso serán 4 meses, pero tenemos que detectar a los niños prematuros, detectar sus factores de riesgo, los cardiópatas y a ese grupo aplicarles. Entonces esto sí es una política que tiene que ser, son políticas de salud ya de los países que tienen que ser giradas por los ministerios o por las diferentes entidades que tengan para que nosotros logremos estos niños son, muchas veces salen de la unidad de cuidados intensivos, son niños que pasan a veces 2, 3 meses, son niños que tienen todo un sistema carísimo a su alrededor, salen a la casa, llegan a la casa, como decía ahora Angélica, llega todo el mundo a hacer visita, a darles besos, nos cae con un virus respiratorio sincitial y el prematuro es el que tiene más riesgo de estar en una unidad de Pero cuidados. doctora, antes de pasar con María Angélica, pero en el caso con este tratamiento previo, por ejemplo, estabas hablando del caso de un bebé que pasó 3 meses prematuro en el hospital, si se le aplica este tratamiento, entonces esto prevendría totalmente. Lo que hace uno es, digamos, con el niño prematuro que, por ejemplo, llega a desarrollar una displasia broncopulmonar, que es el niño que estuvo con oxígeno o que estuvo con ventilado, este niño una vez que uno lo egresa, entonces, y viene la época de virus respiratorio sincitial, si uno le coloca el anticuerpo monoclonal de acuerdo a las indicaciones que tengan los diferentes países, vas a prevenir que ese niño se enferme, tal y como decía Alejandro, se enferme, o sea, ya con la primera dosis vos sabes que ese niño tiene o por lo menos un 80% menos de probabilidad de enfermarse y el porcentaje de hospitalización baja, que eso es lo más importante. O sea, el niño puede llegar a tener un virus respiratorio sincitial, pero va a ser un virus respiratorio sincitial leve. Hay que tener en cuenta que los costos totales de la carga de cómo afecta el virus respiratorio sincitial son difíciles de medir. Hay
estudios de costo donde vemos que la hospitalización del niño es algo bastante costoso, bueno, el tratamiento. Sin embargo, si a eso le sumamos la carga social, lo que sufre esta familia, la tasa de desempleo que se genera porque esa mamá no puede ubicarse laboralmente o porque alguien en esa familia debe perder su trabajo para poder cuidar no solamente el niño. Hoy estamos hablando de niños, probablemente los más afectados que son los prematuros, pero en el adulto mayor también sucede esto porque también existe infección grave por el virus respiratorio sincitial en el adulto mayor. Entonces, poder potenciar o sumar todos los costos es bastante importante. Lo que sí sabemos es que el costo de esta enfermedad es bastante alto. Y también sabemos que la respuesta, o sea, la contraparte, quién va a pagar ese costo, también está dividida en varias instituciones o en varios grupos dentro de un país. El gobierno tiene un costo directo, pero también el sistema de salud tiene un costo directo y la familia tiene un costo directo. Entonces, en contraparte, cada uno tiene que aceptar su responsabilidad y poner algo para solucionar el problema. Entonces, en el cargo del gobierno está hacer el control y calidad de todas las organizaciones, reuniones para poder gestionar procesos en vía a que se consigan los medicamentos, que estén disponibles y que se apliquen de una forma adecuada. La parte educativa universitaria que está formando a nuestros médicos y cuidadores de los recién nacidos también es muy importante. Pero usted ahorita mencionaba que una pediatra que no sabía que este tratamiento se podría aplicar, por tanto, la universidad está aquí llamada a gestionar mejores procesos educativos y también tenemos todas las instituciones que tienen que ver, el Ministerio Laboral, el Ministerio del Aire y Salud Ambiental. ¿Qué les ha funcionado a ustedes, doctora? Cuéntenos un poquito la comunicación. Yo creo que la comunicación ha sido lo que más a nosotros nos ha funcionado, reunir los gremios, reunir en el ámbito intersectorial, reuniones intersectoriales, y en el ámbito institucional nosotros tenemos un sistema de salud que está armado, articulado con diferentes entes. Entonces hacer reuniones periódicas con cada uno de esos grupos que tienen que ver con el proceso y gestionar qué está haciendo usted, cómo lo está haciendo, qué se puede mejorar. Aquí también hay implícito un montón de intereses de costos, porque las instituciones de salud también tienen que sostenerse en el tiempo. Entonces ellos expresan sus problemas, sus necesidades, por qué no pueden, digamos, ampliar unidades de cuidado intensivo, y entonces está en manos del gobierno tratar de solucionar o buscar herramientas gubernamentales para poder facilitar la apertura de nuevas unidades de cuidado intensivo, que ha sido, digamos, eso fue un problema muy grave que vivimos durante el pico de virus respiratorio sincitial durante el año pasado, la limitación de camas de cuidado intensivo y la inversión de las instituciones en la apertura de esas camas. Hay que entender que estos costos de los que usted me está preguntando atañen de una forma diferente a cada sector. Entonces, la comunicación, el escuchar y el entender al otro y tratar de gestionar procesos, entender la dinámica de cada uno de los grupos que están interconectados en el problema es supremamente importante para darle solución al proceso como tal. O sea, hay que mirarlo como un todo, donde las familias tienen su parte, las instituciones tienen su parte y el gobierno tiene su parte. Marta, yo quisiera preguntarte respecto a esto, lo que ha funcionado, ¿cuál es el rol de la comunidad para poder tener esa comunicación con los médicos, con los gobiernos? Y aquí que tenemos al doctor Cravioto, quien tuvo un rol fundamental en la Organización Mundial de la Salud también. ¿Cuál es tu llamado, Marta? Mira, Glenda, no hay nada que mueva más en el mundo, y lo hablábamos con la doctora Lidiana, que una mamá. O sea, nosotras las mamás podemos y las abuelas, podemos desbaratar el mundo si nos toca hacerlo, porque nuestros hijos puedan estar bien. Entonces, por eso la unión de este movimiento latinoamericano y centroamericano, de que nuestra voz sea escuchada en otros estamentos, no solamente en los nuestros. Ahorita la doctora Angélica hablaba de algo que la ministra de Salud hablaba esta mañana en un medio de comunicación, y es que en Colombia y en algunas regiones del mundo, de Latinoamérica, las UCIs pediátricas y las camas maternas no son negocio, ¿ves? Para muchas aseguradoras, y eso es muy grave. O sea, si en este momento para nuestros países
no es importante una cama pediátrica o una cama de materna, perdimos el año. Entonces yo creo que acá el llamado a todos los gobiernos es a que miren de manera diferente a los prematuros, a las maternas necesitan mucho cuidado. Yo creo que en la etapa más divina de la vida de uno como mujer es el embarazo, pero también es la etapa donde uno está más solo, más intranquilo, más lleno de dudas, lleno de cosas, y después viene nuestro bebé, se enferma, o sea, vienen unas situaciones supremamente complejas. Estos niños son el futuro de nuestros países. Y si ese futuro son niños desnutridos, niños enfermos, porque ahorita la doctora Lidiana lo decía, es que esto genera incapacidad. O sea, hay muchos niños que la logran como la mamita que tenemos ahorita, pero hay otros niños que no, hay otros niños que terminan en otra serie de discapacidades que le cuesta más al sistema de salud. Por eso tenemos que trabajar en la prevención para evitar la enfermedad. Eso es algo supremamente clave, y la llamada a los gobiernos, a los entes internacionales, es apoyar estos procesos, esos tratamientos. Lo que decía la doctora Lidiana y lo que decía la doctora Angélica, no es solamente el tratamiento, es cómo logro yo generar educación en lavado de manos, cómo yo logro mejorar el tema de los servicios públicos, o sea, cómo yo logro tener unos accesos diferentes para esta población que será el futuro de todos nuestros países. Entonces, ¿qué futuro queremos nosotros? ¿Niños sanos con adultos sanos o niños enfermos y adultos enfermos? Doctor Cravioto, ¿cuál es su recomendación? Usted ha estado en distintos ámbitos en su amplia experiencia, también como microbiólogo. ¿Cuál es su recomendación para fortalecer y tener más atención de parte de las políticas de salud pública de los distintos países, de los distintos gobiernos, hacia esta población tan vulnerable que son los bebés prematuros? Yo creo que, como decía Marta, el asunto aquí es fundamentalmente la comunicación con la comunidad. Pero por otro lado, necesitamos un mejor sistema de atención primaria a la salud, que es lo que en un momento dado ha sido tremendamente lento. El problema grave es que la salud no debe tocarse por problemas ideológicos. No importa si el partido en el poder en un gobierno es de izquierda o de derecha. Durante un buen tiempo, sobre todo en la América Latina, no se tocaron los sistemas de salud por la parte política, y eso fue lo que nos permitió tener un mejor sistema. Actualmente vamos como péndulo y ponemos una cosa y luego la quita el siguiente gobierno porque no es lo que le gusta, etcétera. Solo veo el problema de México en ese sentido en los últimos años. Entonces, lo que necesitamos aquí es, por un lado, convencer a la comunidad de lo que necesitamos, y esto es fundamentalmente lo que decía Marta, que necesitamos un diálogo con las madres, y eso es algo que tiene que hacerse de principio. Por otro lado, sí necesitamos convencer a nuestras autoridades de que necesitamos un sistema de salud que sea efectivo y que sea equitable. Quiere decir que todo el mundo tenga acceso a él, que es lo que todavía no tenemos. Están llegando algunas preguntas en este ratito que tenemos, y la doctora Lidia Gudici desde Argentina dice: si se logra la vacunación, ¿se aplicará a qué población? Sabemos que un riesgo adicional para bebés de alto riesgo es entre hermanos en edad escolar, y ya está demostrado que hay otras poblaciones de riesgo, no solo bebés prematuros. Doctora Ávila, ¿cuál es su experiencia? ¿Qué respondemos? Bueno, tal vez en este momento, y muchísimas gracias a la doctora por la pregunta, tal y como decía ahora el doctor, obviamente en investigación y ya en fases avanzadas ya está la parte de la vacunación para la mujer embarazada. Si ustedes saben, también ya se corrió el año pasado, se estaba corriendo también un estudio a nivel internacional de la vacunación para virus respiratorio sincitial en población de adultos mayores, que, como decía Angélica, es una población que también
hay que tener cuidado, ¿verdad? Y una última pregunta, y muchísimas gracias a todos los que han estado escribiendo. ¿Cuáles son las consecuencias del virus y el costo de la rehabilitación de los niños con secuelas? Nos preguntan, no sé si el doctor Ávila, si usted quiere responder, antes de pasar a las conclusiones de todos. Bueno, el virus respiratorio sincitial, como te decía, en la mayoría de los pacientes es un virus que es como un resfriado, ¿verdad? Pero en los grupos de riesgo, el virus se puede comportar en una forma agresiva. Niños, por ejemplo, con síndrome de Down, niños con inmunodeficiencias, los cardiópatas, los prematuros. Los papás es importante que detecten los signos en una forma temprana. El niño que comienza con moquitos, que en cuestión de 2 a 3 días comienza a evolucionar con dificultad respiratoria, como decía la mamá del video, con aleteo nasal, tirajes. Estos niños son los que uno sabe que se desaturan, que dijo ella, que es cuando empiezan a hacer crisis de cianosis, que se empiezan a poner moraditos, pues son niños que tenemos que tener los papás, obviamente, el cuidado, porque en ellos, si terminamos en una unidad de cuidados intensivos, el daño pulmonar puede llegar hasta que el niño en estos de riesgo termine, o por ejemplo, oxígeno dependiente, termine con una ventilación mecánica, y las unidades de cuidados intensivos tienen sus sobreinfecciones. Entonces son niños que después tienen un daño más pulmonar y terminamos haciendo con rehabilitación pulmonar. Son niños que pueden llegar a desarrollar posteriormente asma, que tenemos que usar otras cosas. Entonces yo creo que Marta en esto ha visto muy bien la evolución incluso en los grupos post-virus respiratorio sincitial. Doctora Maya, nos preguntan en Dudas VRS, ¿cuáles son las iniciativas desde el sector salud y el gobierno en la región para impulsar lo que es la prevención del virus? Creo que ya habías hablado un poquito, pero rápidamente. Las iniciativas es tener un plan global dirigido a instituciones, comunidad y los sectores que están relacionados. En las instituciones es muy importante, y en la parte comunitaria, que se articulen, que las personas entiendan, a ver, yo estoy en embarazo, estoy esperando un bebé, entonces, ¿cuál es mi sistema de salud? ¿Dónde está mi cobertura? Hay mamás que no saben en qué parte del sistema de salud están, entonces, infórmense, acudan al hospital local de salud, pregunten cómo empiezo mis controles prenatales. Cuando estén en el control prenatal frente a su médico, sean activas en preguntar cómo está mi bebé, qué puedo ir haciendo yo. Y esas instituciones, hacer grupos de apoyo a las familias donde les enseñen qué puede esperar usted de ser mamá, qué problemas puede tener. Hay algunas instituciones que ofrecen cursos de cuidado primario, de rescate del niño, donde les van a enseñar lo que decía la doctora, cómo es un niño que está respirando mal, cuáles son esos signos de alarma. Entonces, si usted está embarazada, busque que hay muchos grupos de apoyo, no solamente en el hospital local, sino en la parte territorial e intersectorial, que les pueden dar cursos de primeros auxilios, identificar signos de alarma temprano en el bebé, y hagan también todo ese trabajo con su grupo familiar alrededor para bueno, justo evitar doctora los Maya, justo doctora Maya, hay otra pregunta y tal vez algo resumido: ¿cómo identificar una señal de alarma para acudir a urgencias? Ojalá que no sea necesario hospitalización. ¿Cómo como lo decía identificar la doctora Dávila, exactamente? es mirar cómo está respirando el bebé. Eso es supremamente importante. Primero, usted se tiene que grabar cuál es la respiración normal de un bebé. Observándolo, usted se puede dar cuenta. Y como una mamá está todo el tiempo mirando a su bebé, rápidamente se va a dar cuenta cuando su bebé cambia el patrón de respiración. Y cuando ese niño está respirando agitadamente o se está quedando muy dormido, o sea, mi niño no duerme tanto, pero ahora está muy dormido, no despierta, son signos de alarma que provocan una consulta emergente en ese niño. Obviamente hay que ir tempranamente a urgencias y hay que trabajar en la congestión de la atención primaria para que los niños puedan tener un acceso rápido a la atención de salud. Nos preguntan, y ya creo que vamos terminando, doctor Cravioto, ¿cuáles son las principales acciones en colaboración con asociaciones regionales médicas, con gobiernos, así como los pacientes, que llegan a cabo para la prevención de contagios? Brevemente, doctor, gracias.
En realidad yo le podría decir que la iniciativa grande que tenemos es a través de la Organización Panamericana de la Salud, que ha sido difusora de lo que hay, que es una gran promotora de las vacunas y los monoclonales, y sobre todo que tiene este fondo revolvente que permite a los países de la región adquirir vacunas en una forma competitiva, en un mercado muy cerrado, para que en vez de que cada país tenga que lidiar y comprar sus vacunas, lo podamos hacer todos en una forma concentrada, lo cual nos da una gran ventaja como región que no tienen las otras de la Organización Mundial de la Salud. En este caso, creo que los productos que van saliendo deben de ser parte de nuestro sistema armamentario para este tipo de población. Necesitamos insistir en que los gobiernos deben adquirir estos productos y la forma más fácil de hacerlo es hacerlo en forma conjunta a través de la OPS. Muchas gracias. Y bueno, sabemos que la doctora Maya se tiene que ir, estamos terminando el programa, vamos rápidamente, en unos 30 segunditos, si cada uno nos da su reflexión final. Comenzamos con la doctora Maya para que se pueda retirar. Muchísimas gracias, doctora. Adelante. Bueno, yo quiero decir que este es un trabajo que tenemos que hacer como grupo, como todos los sectores, debemos estar unidos trabajando por nuestros niños. A toda comunidad, a todo gobierno le duelen sus niños. Sabemos que son el futuro de un país, entonces hay que trabajar en equipo. Obviamente a las familias aún más les duelen sus niños, entonces hay que educarnos, conocer al respecto sobre aquellos problemas que pueden venir dependiendo de aquellas comorbilidades o aquellos problemas que tengan nuestros niños al nacer o aquellos riesgos que pueden haber incluso en un niño sano. Entonces, trabajemos en conjunto y démosle paso a esas nuevas tecnologías, vacunas, anticuerpos, medicamentos, creer en la investigación científica y acceder a estas tecnologías puede ser salvador para nuestros niños.